Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 11º después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy el milagro del sordomudo, milagro que nuestro Señor hace con reserva, llevándolo aparte y con una serie de acciones que, si bien no necesitaba de hacerlas, pues las hizo, y al punto que la Iglesia toma esos gestos en el ritual del bautismo, con lo cual es evidente entonces que nuestro Señor lo hizo con ese propósito, para que quedara reflejado de una manera litúrgica y didáctica lo que operaba la fe, cómo la fe es por el oído y cómo van a oír si no hay quien predique. Y por eso entonces hace todo estos gestos para mostrar cómo se genera, cómo se origina la fe por el oído, y la necesidad entonces de oír la palabra de Dios, la palabra de Dios que tiene una doble revelación, si así se puede decir: la revelación o enseñanza externa, histórica, de la predicación de los apóstoles, de la Iglesia, del conocimiento que tenemos de los hechos históricos, revelación externa. Y hay la revelación interna, el testimonio directo de Dios, al cual creemos o rechazamos. Normalmente la fe se produce con la conjunción de estas dos revelaciones o testimonios o enseñanzas, la exterior, e internamente asentimos a ello por ese testimonio interior que Dios hace tocando al alma, y así se produce la fe, esa adhesión de nuestra inteligencia al testimonio de Dios, a las verdades de Dios, movidos por la acción de la gracia que hace que la voluntad se mueva, y así, con ese golpe de luz de la inteligencia, la voluntad bajo la gracia hace que adhiramos, aceptemos, reconozcamos que eso es divino. Es un misterio, pero la explicación que se puede más o menos dar y esbozar es esta, sin agotarlo, por supuesto, y sin entrar en las discusiones teológicas que han hecho muchas veces hasta desvirtuar el misterio, desnaturalizándolo. Y es así como la inteligencia adhiere a Dios, acepta a Dios, movida por la voluntad bajo la acción de la gracia. Y Lutero trastoca esta adhesión, ya no es una adhesión del intelecto, sino de la sola voluntad.
un impulso frenético, una emoción, un sentimiento, pero no una adhesión de luz del intelecto, sino de la pura voluntad emotiva, sentimental, y quita esa parte fundamental, trastocando la fe en una fiducia voluntarista. Y por eso vemos ese frenetismo pentecostal, esos aleluyas y esos bamboleos sentimentales, emotivos, voluntarios, pero sin nada de intelecto, de luz, de verdad, sino puro corazón que se adhiere y aleluya, y eso me justifica. Y eso lo vemos, es lo que hacen todas las sectas protestantes y el pentecostalismo protestante introducido en la iglesia. Y por eso la tergiversación del culto y de la fe dentro de la iglesia, adoptando los métodos psicológicos voluntaristas, emotivos y frenéticos del protestantismo. Y así la fe se desvirtúa. Y sin la fe, mis estimados hermanos, no hay religión, no hay iglesia, no hay nada. Por eso es importante y fundamental la verdadera fe sobrenatural. Y por eso vemos en la epístola de hoy como una vez más en correlación con el Evangelio nos dice San Pablo que nos mantengamos en el Evangelio que nos ha dado, y que ese Evangelio hay que guardarlo tal cual, sin tergiversarlo, sin cambiarlo, porque si no, vano sería. Y es exactamente lo que hoy acontece, desgraciadamente, dentro de la iglesia. Se ha cambiado el Evangelio, entonces vana sería nuestra fe. Y por eso es vana toda esta iglesia posconciliar, es vana, es nula. Es San Pablo que lo dice. Vemos la importancia de la fe, como nuestro Señor hace todo ese ritual, la iglesia lo toma en el bautismo, en el rito, y como en la epístola nos dice que guardemos el Evangelio, si no sería vano haber creído. Y no hay término medio, y no valen excusas. Por eso, mis estimados hermanos, los pocos tradicionalistas dispersos por el mundo caen en cuenta de una buena vez por todas que estamos en el momento apocalíptico crucial, sin saber ni el día ni la hora, pero que estamos en la última batalla apocalíptica, dure lo que dure, se estire o se encoge, aunque los tiempos tienen que ser abreviados, y que no se puede justificar la falsificación de la fe, de la religión y de la iglesia que ha hecho o se ha hecho después del concilio, con ocasión del concilio,
para tomar distancias, porque si no acontece ese drama de dilución y de pérdida de consistencia, que es el que está afectando a la cúpula de la fraternidad. Monseñor Felé y su séquito, al no tener claras estas cosas y decirlo por falta de teología, por falta de saber precisar lo que es de fe y lo que no es de fe, y cuando uno no entiende es mejor tomar distancias prudenciales, pero no contaminarse. Entonces vienen todos estos vaivenes que hacen que se pierda esa consistencia en el mantenimiento de la fe heroica ante esta destrucción y autodemolición de la fe y de la Iglesia por vía de una autoridad que usurpa el poder de Dios, no utilizándolo para la salvación de las almas, sino para la condenación de las almas. Verdadero misterio de iniquidad. Y es hora que nos demos cuenta y identifiquemos esa iglesia como la nueva iglesia posconciliar, sinagoga de Satanás, iglesia o contraiglesia del anticristo. Así de sencillo y de claro, pero de contundente, porque toda otra posición intermedia no tiene peso y nos lleva a la claudicación tarde o temprano. Y por eso nuestro Señor lo dijo, que habría, si acaso, fe cuando Él vuelva, porque la gran mayoría va a seguir el error. Ahora es deber de los que se han dado cuenta de no traicionar y de alertar y de incentivar esa vigilancia, porque el número se va reduciendo cada vez más. Y así poder perseverar, guardando la fe, como lo dice San Pablo, para que no sea vano el Evangelio que hemos recibido, para que no sea vana nuestra religión, no sea vana la Iglesia, y que no se valgan de la autoridad mal entendida para destruir. Porque ese es el otro problema, tener un concepto pagano, falso, de autoridad, de ley. En la Iglesia la autoridad no puede conculcar los estamentos divinos de la Iglesia. Ningún papa tiene autoridad para cambiar lo divinamente instituido. Él no está para inventar nada, ni él ni los obispos, sino para consolidar a los hermanos en la fe, predicando la fe recibida de Cristo y los apóstoles. Eso es lo que nos dice San Pablo. Y por eso él agrega: yo enseño lo que recibí de Cristo, que murió, resucitó, se apareció a Cefas, se apareció a los otros 11, después a más de 500, muchos viven, otros ya murieron, y todo lo que de allí se sigue, y no que ahora por arte de magia
nos vengan a reinterpretar con una nueva lectura o exégesis homogénea o de la continuidad, como dice Benedicto XVI, que es completamente dialéctica, modernista y falsificadora. Por eso, mis estimados hermanos, no nos debemos de escandalizar, pero sí de saber, a la luz de la fe, juzgar y ver las cosas, para que no perdamos nuestra fe, nuestra adhesión a ese testimonio de Dios que está siendo conculcado, destruido, y vemos el desastre que hay dentro de la Iglesia, en su parte humana y en el mundo. Esto es un completo caos. Roma ha vuelto una confusión babilónica, y por eso en el Apocalipsis nos dice: huid de Roma, de Babilonia, que es la Roma del anticristo. Yo lamento tener que decir estas cosas, pero veo que nadie las dice. Aún me duele ver que muchos padres tradicionalistas, bien preparados, no precisan, y ya es hora de precisar, de definir, de circunscribir. No podemos ir con más o menos, porque si no quedamos a la deriva. Y así estar dispuestos a defender ese testimonio del Evangelio. Nos lo pide la liturgia de hoy. Vemos cómo San Pablo es explícito y cómo nos conmina a que nos mantengamos en esa fidelidad sin cambios, como los que hoy vemos por doquier. Claro que está que es difícil cuando hay que ir en contra de la mayoría, pero la verdad no es una cuestión democrática de mayorías, ni del pueblo soberano, lo cual también es una herejía, sino que es simplemente guardar la palabra de Dios en el orden sobrenatural. Y en el orden natural también esa verdad que está inscrita por Dios en las cosas. Y eso no depende de las conciencias de nadie, sino de cómo Dios ha hecho las cosas. Entonces no caigamos en ese sofisma de creer que porque la mayoría aplauda algo o siga algo, es verdad. En el mundo de hoy, manipulado por los medios de comunicación que falsifican todo, tergiversan todo, y la gente cree, lo dijo la televisión, y están diciendo mentiras. Pues bien, atengámonos en este orden de cosas a la palabra de Dios, como nos pide San Pablo, y mantenernos heroicamente conservando la pureza virginal de la fe, del Evangelio, del testimonio de Dios, y que así podamos perseverar firmes en la fe, sabiendo que el demonio anda a nuestro alrededor como un león rugiente viendo a quién va a devorar.
Y hoy en día, esos que nos van a devorar están muchas veces vestidos de falsos pastores. Son lobos con piel de oveja. Y como ya lo hemos dicho, los malos pastores de los cuales nos advierten las Escrituras, lo dice Santo Tomás, son los prelados, los doctores, el clero, que no profesa en su enseñanza la fe. El mal pastor es el que no hace profesión de la fe cuando enseña, y por ende enseña una fe adulterada. Y eso es lo que hoy caracteriza a la iglesia posconciliar, que profesa una nueva fe. Y por eso nosotros nos debemos acantonar en la sacrosanta fe de la tradición apostólica y romana de la Iglesia, que es infalible y que no nació ayer ni anteayer con Vaticano II, sino hace ya más de 2000 años. Guardemos estas cosas, mis estimados hermanos, y sepamos transmitirlas a los demás, haciendo así obra de apostolado en la discreción, y no querer esa propaganda típica del mundo que no produce fe. Porque no lo olvidemos, nuestro Señor llevó al sordomudo aparte y le dijo de no publicar. Hizo todo lo contrario, por la admiración, por el agradecimiento, pero nuestro Señor quería dejar claro que Él no era ningún propagandista que querría salir hoy por la televisión o los periódicos, porque eso no es lo que nos da la fe. La fe no es una cuestión de propaganda, ni de medios de comunicación de propaganda, sino de esa conversión interior cuando el alma es tocada por la gracia de Dios en la intimidad y la soledad. Tengamos estas cosas presentes para que nosotros podamos así ayudar a los demás a mantenerse firmes en la fe y podernos consolidar en ella, dando el verdadero testimonio de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.